Empezamos. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este pleno extraordinario y, por primera vez, bienvenidos a todos aquellos que nos estén viendo a través de streaming. Esperemos que salga todo bien. Sin más, doy la palabra a la secretaria. El punto único es dictamen de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre presupuesto de aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2016 y anexos. Dice, el presidente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio presenta 7 enmiendas transaccionales fruto del acuerdo entre las formaciones PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu, EAJ-PNV e Irabasi. La Comisión acepta debatir previamente dichas enmiendas transaccionales. Tras las conversaciones mantenidas entre los grupos municipales, se propone el siguiente acuerdo de cara a la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Eibar. Primero, propuesta de acuerdo para el presupuesto 2016. 1. Propuesta transaccional presentada por PS Euskadiko Ezkerra y EAJ-PNV para el presupuesto 2016. Tras las conversaciones mantenidas entre los grupos municipales PS Euskadiko Ezkerra y EAJ-PNV, se propone el siguiente acuerdo de cara a la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Eibar. Se aceptan y o transaccionan por parte del PS Euskadiko Ezkerra las siguientes enmiendas de EAJ-PNV. 1. Convenio de colaboración con Tecniker I+D con la PYME y micropyme apoyando proyectos de innovación 100.000 euros. 2. En colaboración con Tecniker y Vic Berriland, creación de un nuevo espacio de incubadora tecnológica con apoyo, motivación, acompañamiento, asesoramiento al emprendimiento e intraemprendimiento y nuevas ideas empresariales, 200.000 euros. 3. En colaboración con Esprit de Vegesa, prospectiva demanda de suelo industrial, nuevas implantaciones y reubicaciones, 10.000 euros. 4. En colaboración con la Asociación Armera y Barresa, análisis y estrategias de acción con sus necesidades de futuro, 20.000 euros. 5. Plan especial de rehabilitación comercial, 20.000 euros. 6. Incrementar la partida de formación para personal municipal, 21.000 euros. 7. Ahorro energético, sustitución progresiva de bombillas LED en los edificios públicos, 20.000 euros. 8. A través de la Fundación Cruz Irasuegui, creación de becas para jóvenes que finalicen sus estudios de FP o superiores y puedan desarrollar proyectos máster, doctorados, proyectos fin de carrera o similar en nuestras empresas. Valoración 50.000 euros sin repercusión en la documentación presupuestaria. 9. Igualdad, campaña sensibilización, 3.000 euros. 10. Cine infantil en euskera, fomentar, 3.000 euros. 11. Colonias infantiles en fechas vacacionales en convenio con Astisa, 10.000 euros. 12. Subvención a reformas en viviendas para puestas en alquiler en Alokabide, Gobierno vasco, en la misma cantidad que el propio Gobierno vasco, hasta un máximo de 2.000 euros vivienda, hasta un tope de 20.000 euros. 13. Estudio de habitabilidad y necesidades de reforma en las viviendas municipales vacías para la puesta a disposición de las necesidades de la ciudad, incluidos en los pisos del frontón Astelena, 50.000 euros. 14. Bono especial piscina de verano, si el estudio de costes y la tramitación administrativa lo permiten, para este verano. En caso contrario, para el próximo, 6.000 euros. 15. Ampliar la ayuda específica existente para viudas y desempleados desempleadas con ingresos bajos, 20.000 euros. 16. Realización de un plan local de infancia y adolescencia, 15.000 euros. 17. Vale bono comida para personas transeúntes, 3.000 euros. 18. Colaboración con los colectivos que están trabajando en favor de ayuda al refugiado, 5.000 euros. 19. Subvención programa Usatec de personas mayores, medallón, 5.000 euros. 20. Charlas sobre temas de consumo, 600 euros. 21. Incremento de la partida de estudios y proyectos con el objetivo de analizar la viabilidad técnica, diseñar y valorar presupuestariamente las siguientes propuestas, por un total de 170.000 euros. Ascensor Vigillape, accesibilidad Bidebarrieta y Recatchu, accesibilidad Jardines por calle Paguey, ascensor Jardines por San Juan y Musategui y acera Ibarcuruche Arrebal. Cobertura Patio San Saburu. Su ejecución posterior estará condicionada al compromiso del Gobierno vasco en la línea de ayudas 60-40. 22. Una vez aprobado definitivamente el nuevo plan estratégico de la ciudad,
Nos comprometemos a constituir un órgano de gestión que dinamice, implemente e impulse de manera transversal, interinstitucional y en la colaboración pública-privada los contenidos y objetivos recogidos en el citado plan. 23. Se creará una comisión de seguimiento del acuerdo compuesta por 2 representantes de cada partido y que se reunirán bimensualmente o cuando alguna de las partes así lo solicite para velar por el correcto funcionamiento del acuerdo. 24. Las partes se comprometen a apoyar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el transcurso del 2016 para el cumplimiento de estos acuerdos. Por su lado, EAJ-PNV se abstendría en la aprobación del presupuesto. Suma de las propuestas, 695.600 euros. Capítulos 1, 2 y 4, 325.600 y capítulos 6 y 7, 370.000 euros. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 7 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albístegui, Arrizabalaga, Andueza, Ibáñez y Juez y 3 abstenciones de los señores y señoras Arrasti, Lamerain y García Antón. Se aprueba la enmienda transaccional 1. 2. Propuesta transaccional del PS Euskadi Esquerra y EH Bildu para el presupuesto 2016. Tras las conversaciones mantenidas entre los grupos municipales PS Euskadi Esquerra y EH Bildu, se propone el siguiente acuerdo de cara a la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Eibar de 2016. Se aceptan o transaccionan por parte del PS Euskadi Esquerra las siguientes enmiendas de EH Bildu. 1. Plan de implantación de un ecocenter en colaboración con Viarrain y compromiso de ponerlo en marcha en 2017, 30.000 euros. 2. Instalación de caldera en un colegio ibarrés, 100.000 euros. 3. Realizar un diagnóstico social de Eibar y elaborar un censo de las personas sin hogar, 30.000 euros. 4. Proceso para definir hipotéticos usos en el edificio de Bichos Arasqueta, antiguo juzgado, y, en su caso, compromiso de iniciar gestiones en 2017, 18.000 euros. 5. Proceso participativo para decidir la ubicación de la estación de autobuses y encuesta ciudadana para la toma de decisión, 21.500 euros. 6. Definir el contenido del espacio de la Plaza de Ipurúa y alternativas de actividades económicas basadas en la innovación, 10.000 euros. 7. Renovaciones en Etaquicho, 25.000 euros. 8. Finalizar el parque de la Plaza de Toros, 55.000 euros. 9. Campaña de usos de tupers, 10.000 euros. 10. Proyecto de Videgorri, Errebal, Estasiño, 10.000 euros. 11. Bonos de cine para el Coliseo, 60.000 euros. 12. Proyecto sobre la viabilidad de actuar en Mecola y, si la hay, para arreglarlo, 30.000 euros. 13. Chonta Cultural, 12.500 euros. 14. Proyecto de accesibilidad a Ratevide, 15.000 euros. 15. Proyecto de implantación de calderas de biomasa en polideportivos, 18.000 euros. 16. Programa Visigune en colaboración con el Gobierno vasco, 10.000 euros. 17. Campaña de comidas. Analizar lo que se ha hecho en algunas localidades y, si así corresponde, realizar una campaña del servicio sin reflejo presupuestario. 18. Educación sobre drogodependencia, 10.000 euros. 19. Ciudad educadora, 10.000 euros. Renovar la RPT sin reflejo presupuestario. 21. Crear una mesa de cultura y las fiestas sin reflejo presupuestario. 22. Estudiar alternativas de locales para asociaciones sin reflejo presupuestario. 23. Análisis e información de Goyener sin reflejo presupuestario. 24. Se creará una comisión de seguimiento del acuerdo compuesta por 2 representantes de cada partido y que se reunirá bimensualmente o cuando alguna de las partes así lo solicite para velar por el correcto funcionamiento del acuerdo. 25. Las partes se comprometen a apoyar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el transcurso del 2016 para el cumplimiento de estos acuerdos. Por su lado, EH Bildu se abstendría en la aprobación del presupuesto. Suma de las propuestas, 475.000 euros. Afecta a los capítulos 1 y 4 en 217.000 euros, capítulo 6 en 258.000 euros. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 7 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albístegui, Arrizabalaga, Andueza, Errasti, Lamarain y García Antón, y 2 abstenciones de las señoras Ibáñez y Juez. Se aprueba la enmienda transaccional segunda.
Tercero, propuesta transaccional PS Euskadi Cosquerra e Irabasi para el presupuesto 2016. Tras las conversaciones mantenidas entre los grupos municipales PS Euskadi Cosquerra e Irabasi, se propone el siguiente acuerdo de cara a la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Eibar de 2016. Se aceptan y o transaccionan por parte del PS Euskadi Cosquerra las siguientes enmiendas de Irabasi. 1. Elaboración de un informe y posterior estudio de viabilidad técnica y presupuesto de implantación de software libre en todo o en parte del sistema informático del Ayuntamiento, 8.000 euros. 2. Incrementar las subvenciones de fachadas y ascensores, contemplando como hecho subvencionable las medidas de rehabilitación energética, 30.000 euros. 3. Estudio e instalación de un nuevo parque de SCAT en el lugar donde no existan los problemas de humedad de Sauchi, 8.500 euros. 4. Donaciones a desastres naturales, 4.000 euros. 5. Comenzar a poner en marcha propuestas sobre presupuestos participativos, sin partida presupuestaria. 6. Instalación de aparcabicicletas, 3.000 euros. 7. Las partes se comprometen a apoyar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el transcurso del 2016 para el cumplimiento de estos acuerdos. 8. Se creará una comisión de seguimiento del acuerdo compuesta por 2 representantes de cada partido que se reunirá bimensualmente o cuando alguna de las partes así lo solicite para velar por el correcto funcionamiento del acuerdo. Por su lado, Irabasi se abstendría a la aprobación del presupuesto. Suma de sus propuestas, 53.500 euros. Afecta al capítulo 2 en 12.000 euros y capítulos 6 y 7, 41.500 euros. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 5 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga, Andueza y García Antón. Y 4 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Lamarain, Ibáñez y Juez. Se aprueba la enmienda transaccional tercera. Cuarto. Propuesta transaccional de PS Euskadi Cosquerra, EH Bildu y EAJ-PNV para el presupuesto 2016. 1. Proyecto de pavimentación y mejora de Iparraguirre y de acceso a Sauchi, 30.000 euros. Suma de la propuesta, 30.000 euros. Afecta al capítulo 6 en 30.000 euros. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 8 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga, Andueza, Errasti, Lamarain, Ibáñez y Juez y una abstención del señor García Antón. Se aprueba la enmienda transaccional cuarta. Quinta. Propuesta transaccional de PS Euskadi Cosquerra, EH Bildu e Irabasi para el presupuesto 2016. 1. Desarrollo de una herramienta informática adecuada para la gestión de quejas y sugerencias en formato web, 10.000 euros. 2. En colaboración con las ONGs de la ciudad o con alguna de ellas, analizar el estado de integración real de la población inmigrante y puesta en marcha de un protocolo de atención a los recién llegados, 21.560 euros. Suma de la propuesta, 31.560. Capítulo cuarto, 21.560. Capítulo sexto, 10.000 euros. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 7 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga, Andueza, Errasti, Lamarain y García Antón y 2 abstenciones de las señoras Ibáñez y Juez. Se aprueba la enmienda transaccional quinta. Sexta. Propuesta transaccional PS Euskadi Cosquerra, EAJ-PNV e Irabasi para el presupuesto 2016. Una vez recibida la liquidación definitiva del Fondo Foral por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que supondrá aproximadamente una aportación suplementaria de 278.000 euros, compromiso de destinar íntegramente esa cantidad a un plan de empleo con el objetivo de subvencionar parte del coste salarial en las empresas ibarresas de nuevas contrataciones cuyas bases y contenidos pactaríamos entre los grupos municipales. Se elevaría esta partida hasta los 300.000 euros. Compromiso sin reflejo presupuestario inmediato. 2. Nueva línea de apoyo mediante subvenciones al emprendimiento para la creación de nuevas empresas cubriendo los costes de cuota de autónomos, agua, basuras, asesoría externa, IAI, IBI y otras contribuciones obligatorias relacionadas con el inicio de la actividad, 30.000 euros. 3. Instalación de un nuevo parque de actividad física en la zona este de la ciudad, 10.000 euros. Suma de las propuestas, 40.000 euros. Afecta al capítulo cuarto, 30.000, al capítulo sexto, 10.000. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 7 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga, Andueza, Ibáñez, Juez y García Antón y 2 abstenciones de el señor Errasti y la señora Lamarain.
Se aprueba la enmienda transaccional sexta. Séptima. Propuesta transaccional PS Euskadi Esquerra, EH Bildu, EAJ-PNV e Irabasi para el presupuesto 2016. 1. Instalación de papeleras de reciclaje en vía pública, 30.000 euros. Suma de la propuesta, 30.000 euros. Afecta al capítulo cuarto en 30.000 euros. Se vota la enmienda con los votos a favor de los señores asistentes de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga, Andueza, Errasti, Lamarain, Ibáñez, Juez y García Antón. Se aprueba la enmienda transaccional séptima. A continuación, se plantea la propuesta Alcaldía de aumento de ingresos del presupuesto en 1.355.660 euros en el proyecto de presupuesto municipal de 2016. Este importe iguala a las propuestas planteadas en las propuestas transaccionadas. 1. Incrementar el Fondo Foral de Financiación Municipal en 504.841 euros. 2. Incrementar IBI urbana en 50.000 euros. 3. Incrementar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en 30.000 euros. 4. Incrementar las plusvalías en 50.000 euros. 5. Incrementar el impuesto sobre actividades económicas en 20.000 euros. 6. Incrementar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 110.000 euros. 7. Incrementar el crédito en 590.819.000 euros. Se vota la propuesta de aumento de ingresos planteada con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga y Andueza y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Lamarain, Ibáñez, Juez y García Antón. Se aprueba la propuesta presentada. Segundo. Se procede a la votación del proyecto del presupuesto general municipal para el ejercicio 2016, al cual se le incorporan las modificaciones planteadas en las enmiendas aprobadas, con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga y Andueza y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Lamarain, Ibáñez, Juez y García Antón. En consecuencia, se propone al Pleno Municipal aprobar el presupuesto general municipal para el ejercicio 2016 que integra el presupuesto propio del Ayuntamiento, los de los organismos autónomos municipales, el de la Sociedad Pública Imesa S.A. y el estado consolidado de dichos presupuestos y los siguientes anexos del presupuesto. 1. Anexo 1. Estado de créditos de compromiso para ejercicios futuros del presupuesto del Ayuntamiento. Anexo 2. Inversiones. Anexo 3. Subvenciones nominativas. Anexo 4. Transferencias corrientes y de capital. Anexo 5. Endeudamiento. Anexo 6. Personal del Ayuntamiento, plantilla y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento para el 2016. La norma municipal de ejecución presupuestaria. Los siguientes anexos también de los presupuestos de los organismos autónomos. Anexo 1, personal de los organismos autónomos, relación de puestos de trabajo 2016, plantilla de personal de los organismos autónomos. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público previo anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa durante 15 días y se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones. Los proyectos cuya aprobación se propone, resumidos por capítulos, son los siguientes. Un momentito, por favor. Presupuesto municipal. Ingresos, operaciones corrientes. Capítulo 1, impuestos directos, 8.267.956,49. Capítulo 2, impuestos indirectos, 310.000. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 1.278.644. Capítulo 4, transferencias corrientes, 18.779.429,54. Ingresos patrimoniales, 134.400. Operaciones de capital, capítulo 6, enajenación e inversiones reales, 6.100. Capítulo 7, transferencias de capital, 2.585.000. Capítulo 8, activos financieros, 37.800. Capítulo 9, pasivos financieros, 1.898.795,63. Hace un total de 33.298.125,66. Gastos, operaciones corrientes. Capítulo 1, gastos de personal, 10.973.069,09.
Capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, 8.680.418,61. Capítulo tercero, gastos financieros, 120.838,77. Capítulo cuarto, transferencias corrientes, 5.308.662. Capítulo quinto, crédito global a imprevistos, 60.000. Operaciones de capital, capítulo sexto, inversiones reales, 6.956.766,95. Capítulo séptimo, transferencias de capital, 350.000. Capítulo octavo, activos financieros, 35.200. Capítulo noveno, pasivos financieros, 813.170,24. Hace un total de 33.298.125,66. Presupuesto del Patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola. Ingresos. Operaciones corrientes. Capítulo capítulo tercero, tasas y otros ingresos, 131.715. Capítulo cuarto, transferencias corrientes, 351.083. Ingresos patrimoniales, 15. Operaciones de capital. Capítulo octavo, activos financieros, 10.818. Hace un total de 493.631,30. Gastos, operaciones corrientes. Gastos de personal, 422.814,30. Capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, 50.049. Operaciones de capital, inversiones reales, 9.950. Capítulo octavo, activos financieros, 10.818. Hace un total de 493.631,30. 3. Presupuesto de la Fundación Pública San Andrés, Residencia de Ancianos. Ingresos, operaciones corrientes, tasas y otros ingresos, 1.338.574,71. Capítulo cuarto, transferencias corrientes, 2.034.043,47. Capítulo quinto, ingresos patrimoniales, 66.221,33. Y hace un total de 3.438.839,51. Gastos, operaciones corrientes, capítulo 1, gastos de personal, 2.602.426. Capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, 811.413,51. Operaciones de capital, capítulo sexto, inversiones reales, 25.000. Hace un total de 3.438.839,51. Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos, operaciones corrientes, capítulo tercero, tasas y otros ingresos, 1.506.225. Transferencias corrientes, 940.588. Ingresos patrimoniales, 53.100. Operaciones de capital, capítulo octavo, activos financieros, 10.000. Y hace un total de 2.509.913. Gastos, operaciones corrientes, capítulo primero, gastos de personal, 661.563. Capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, 1.800.850. Capítulo tercero, gastos financieros, 2.500. Capítulo cuarto, transferencias corrientes, 35.000. Operaciones de capital, capítulo octavo, activos financieros, 10.000. Hace un total de 2.509.913. Presupuesto de Inmobiliaria Municipal Ibarresa. Operaciones corrientes, tasas y otros ingresos, 275.292,79. Ingresos patrimoniales, 44.705,29. Operaciones de capital, activos financieros, menos 213.174,08. Total, 106.824. Gastos de personal, 56.045,04. Gastos en bienes corrientes y servicios, 50.638,96. Gastos financieros, 140. Hace un total de 106.824. Presupuesto consolidado. Ingresos, operaciones corrientes. Capítulo 1. Impuestos directos, 8.250.653,76. Capítulo segundo. Impuestos indirectos, 310.000. Capítulo tercero. Tasas y otros ingresos, 4.530.451,50. Capítulo cuarto. Transferencias corrientes, 20.693.585,81.
Capítulo quinto, ingresos patrimoniales, 298.441,62. Operaciones de capital. Capítulo sexto, enajenación e inversiones reales, 6.100. Capítulo séptimo, transferencias de capital, 2.585.000. Capítulo octavo, activos financieros, menos 154.556,08. Capítulo noveno, pasivos financieros, 1.898.795,63. Hace un total de 38.418.472,24. Gastos. Operaciones corrientes. Capítulo 1. Gastos de personal. 14.715.917,43. Capítulo segundo. Gastos en bienes corrientes y servicios. 11.376.067,35. Capítulo tercero. Gastos financieros. 123.478,77. Capítulo cuarto. Transferencias corrientes. 3.932.103,50. Capítulo quinto. Crédito global e imprevisto. 60.000. Operaciones de capital. Capítulo sexto. Inversiones reales, 6.091.716,95. Capítulo séptimo, transferencias de capital 350.000. Capítulo octavo, activos financieros, 56.018. Capítulo noveno, pasivos financieros, 813.170,24. Hace un total de 38.418.472,24. El interventor de fondos, en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 4 de la Instrucción para el Desarrollo de la Competencia de Tutela Financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa en sesión de 18 de noviembre de 2014, ha emitido un informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la propia entidad y sus organismos y entidades dependientes. Este informe ha sido emitido con carácter independiente e incorporado al expediente de aprobación de los presupuestos. En él, el interventor detalla los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en términos de contabilidad nacional según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. El resultado de la verificación ha sido el cumplimiento del objetivo de deuda pública y de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, lo cual obliga a esta corporación a formular un plan económico financiero que garantice en el plazo de un año la corrección de la situación. Bueno, yo por mi parte quería hacer una mera indicación que se recoge en una serie de actuaciones, sobre todo en el tema de las enmiendas, y que algunas de ellas van a requerir un estudio singularizado en cuanto a la competencia municipal. El asunto del marco competencial de los ayuntamientos, estamos en un momento que es bastante confuso, puesto que la reforma de la Ley de Régimen Local está cuestionada en algunos aspectos. Estamos a la espera ya muy próxima de la Ley Municipal Vasca, pero en todo caso sí creo que algunas actuaciones requieren un estudio independiente y que en alguno de ellos habrá que igual tramitar expediente de no duplicidad, porque aunque haya modificaciones, lo que sí creo es que el principio de no duplicidad se va a seguir manteniendo, porque así lo exigen las propias normas de estabilidad presupuestaria. Simplemente una indicación de que habrá que estudiarse individualmente. Hemos entendido todos lo que dice la... No, básicamente se refiere, entiendo yo, a competencias relacionadas con temas de desarrollo económico y empleo. Sí, básicamente, que son las que asumimos mucha responsabilidad, pero tenemos poca competencia. Y como hay industria, desarrollo, acción social, todo eso. Entonces, bueno, tenemos que ver sobre todo aquellas cuestiones que adquirimos la responsabilidad de poner en marcha acciones, que entendemos que tenemos que hacerlo. Lo que tenemos que hacerlo es de tal manera que no genere duplicidad con las instituciones competentes, como puede ser Diputación, Gobierno Vasco o Gobierno Central, ¿no? Y bueno, yo creo que seremos capaces de hacerlo. Bueno, dicho esto, iniciaríamos las intervenciones, si os parece. Hacemos intervenciones generales de valoración, cada uno de lo que entienda oportuno, e iremos haciéndolo. Habéis levantado la mano a la vez, lo haremos por representatividad, si os parece. Entonces, Igone, en primer lugar. Bueno, arratsalde on danori,
Gure emendakinen edo negoziazioan lortutakoak aztertu aurretikan, gu nahi duguin udal gobernuak aurkeztutako zirriborroan balorazio txiki bat. Zirriborroa hartu genduanean, oso ondo aztertu genduan, konparau genduan 2015ko horrekontuakin, 2015ko ejekuzioa be ondo aztertu genduan, eta gure ondorizua eta gure lehenengo impresioa izan zen, berrikuntza gutxiko proposamen bazala. Berrikuntza gutxikoa ikusi gendualako, azkenengo urtietako ia berdina zala aurrekontua. EH Bilduk urtero salatzen edo urtero kritikatzen da dietetara bideratzen da dirua, danok ezagutzen dozu eta EH Bilduk urtero itzen dau proposamen bat honen inguruan. Kontuan uki behar dugu 2016an aintzat hartu izan balitz EH Bilduk dieten inguruan itzen dauen proposamena 1.000 euro gehiago eukiko litzuzkela udalak Eibarren inbertsioak eitzeko, eta iruditzen jaku azpimarratzeko eta kontuan hartzeko aldi berian. 1.000 euro aipatu ditut, 1.000 euro gehiago gauztauko ditu udalak aurten eskilara mekanikuen eta igogaien mantenuan. Badakigu urtiotan eskailara mekanikoetan inbertidu da bela udalak, eskailara mekanikoen inguruko alde honak eta txarrak ez noia botatzera, ze ustot danok ezagutzen ditugula, ze arazo suposatzen dituan irisgarritasunian, ustot hori nahiko argi dakagula. Baina pentsatzen dugu, urtietan eskilara mekanikoetan inbertidu biharrian irisgarritasunari aurre eitzeko beste aukera batzuk aztertu izan bazitsuan udalak, diru asko aurreztuko lituzkela eta oinez ginakela pentsatzen ibili biharko ze inaldogun irisgarritasunaren arazuari aurre eitzeko. Hartu genduanean presupuestua, esan duten moduan guk ondo aztertu genduan 2015ko ejekuzioa, barritxu gintzuan kontuetako bat izan zen, 2015an aurre ikusitzakua baino diru sarrera handiagoa egon zen, eta aurre ikusitzakua baino diru sarrera handiagoa egon arren 2016an gauza bera 2016ako proposamenian kantidade bera zeuala diru partida askotan, horrek harritxu ingintzuan, gero gainera ikusi dugu, alkatetzaren memorian behirakurri dugu eta ikusi dugu oposizioak aurkeztutako emendakinak aurrera eruateko edo finantzatzeko diru sarrera horrek handitzeko aukera gondala, orduan iruditzen jaku, diru sarrera horiek ez handitzia edo ez jartzia aurreko urtean gastatzen dana, laguntzen dabela remanentia handitzen eta gero badakigu gainera remanentia gastatzeko ordu altzen danean, oposizioak ez dakala proposamenak eitzeko aukerarik innegoziablea dalako remanente hori, eta kontuan hartzeko kontua da gure ustez. 2,5 milioi emongo detzaz Eusko Jaurlaritzak aurten Eibarko udalari. Hau be, ustot, alkatetzan memorian gutxienez 4 bider irakurri dugula PNVk eta zue Jaurlaritzak lortu daben akordioari esker udalak, Eibarko udalak 2,5 milioi jasoko ditzuala. Guarritzen gaitsuana da, 2,5 milioi hori gastatzeko zerrenda bat eukitzia, zerrenda luze bat, baina ondo kuantifikau eta zehaztu bariko zerrenda bat eukitzia. Gure ustez ondo etorri izango da Eibarko udalantzako diru diru sarrera guztiak izango dira ondo etorrizak, baldin eta ondo bideratuta eta kuantifikauta badauz. Pentsatzen dugu diru publikoa ondo zehaztu behar dela, ondo kuantifikatu behar dela eta diru publikoa ezin dela erabili biren arteko akordio politikoa justifikatu edota mantentzeko. Badauz gauza batzuk ez ditugunak ulertzen, alde batetik Jaurlaritzak aurten enplegu planerako igaz baino diru gutxi hau bideratzia, 90.500 euro gutxi hau bideratuko ditu, eta uste dugu egoera ez dala hobetu edo ez dala horren beste aldatu 2015akin konparauta enplegu planerako isa 1.000 euro gutxi hau bideratzeko. Edo beste alde batetik, laguntza, larrialde laguntza sozialetarako badakigu 2015an, baina 10.000 euro gehiago jasoko ditzuala Eibarko udala, baina badakigu aldi berian Eibarko udalak 2015koari aurre itzeko 76.000 euro gehiago jarri behar izaten ditzuala, eta badakigu hau Eusko Jaurlaritzaren eskumena dela eta ez dugu ulertzen 10.000 euro baino gehiago baino ez aurre ikustia. Lehenengo zirriborruan plan estrategikoa bideratzeko neurririk ez ikustiak beharritxu ingintzuan, ondiokan plan estrategikoa maitxuta ez badaue, uste dugu inda dauan diagnostikoak pista batzuk emoten ditzuala eta hori txertatuta edo jasota egon beharko litzakela proposamenian edo aurrekontuan.
hasierako dokumentuan gero zuzendu bazan be, komertzioa rehabilitatzeko dirurik ez egotia be aurritu ingintzuan, horretarako plan bat badaualako. Eta plan estrategikoari lotuta, bi urte dara joaguz plan estrategikoa ina izan, ondiokan diagnostikoa baino ez dakagu esku artean, eta uste dugu hori lehenbailen amaitzu behar dugula. Egiza da gaur udalbatzak onartuko daben presupuestua, onartuko daben txosten hau, badala Eibarko udalaren urteko txostenik garrantzitsuena, baina uste dugu plan estrategikoa izango dela urtietako txostenik edo dokumenturik importantiena, bide bat markauko dabelako eta pentsatzen dugu bide hori lehenbailen markau behar dela. Badauz beste alde batetik azpimarratu nahi ditugun kontu batzuk, behar bada aurre kontua nola ikusten ez badabe importantiak diralako, imesan likidazio prozesua hasi da, eta hori EH Bilduk uste dut aspaldi aldarrikatu eta exigidu daben kontu badala, zulo handi bat suposatu dago imesako inarte, eta espero dezagun, likidazio prozesua oso luzia izan alda, baina bentsa likidazio prozesua hasitza dago, eta espero dezagun zulo hori haunditzen ez jarraitzia edo larregi ez haunditzia. Eta gero beste alde batetikan, aurten egongo dira inbertsio garrantzitsuk batzuk, eta iruditze jaku horrek be azpimarratu eta azpimarratu behar ditugula. Alde batetikan errebal dau, errebaleko obra hasi da, honezkero. Uste dut ez dagoela sobran gogoratzea, oindala 2 urte eskazer arte izak gehizenok zentro komerzial bat nahi dutela bertan, eta EH Bilduk esate zebala parte hartze prozesu bat behar zala, eta parte hartze prozesu horren ondorizua, herritarrek parte hartu zeben prozesu horren ondorizua izan zala, beste erabilera bat emon behar jakola errebali, eta hori guri oso positiboa iruditze jako. Eta horten, badauz, inbertsio importantiak eta ondizak aurre ikusitza txontarako, eta iriste jako, txonta hausua eraberritzeko lehengo urratxa, edo lehengo arrisa jarri aldogula horten, eta hori be importantia da, hamarkada luzeko arazoari konponbidea emoten hasi geinkelako horten. Esan dut, hasierako zirriborrua ez jakula guztau, baina ikusi gendua zen gauza hon batzuk. Uste dugu, holan dalako, hasieratik ikusi genduan EH Bilduk eindako azkenengo urtietan eindako proposamenak eta azkenengo urtietan eindako ekarpenek jarraipen aukiko da 2016an eta hurrengo urtietan. Alkateak berazuk zeube esaten dozuk gure proposamen asko dirala proiektos que vienen para quedarse, eta hori guretako oso positiboa da, esan nahi da belako herrizarentzat ona dala, eta badalako herritarrentzat baliogarrizak diranan seinale, eta hori kontu positiboa eta importantia iruditze jaku. Gero beste alde batetikan foru funtsatik datorren dirua dau, foru funtsa da udalaren diru sarrerarik garrantzitsuenetako bat, eta foru funtsatik datorren diru sarrera azkenengo urtietan handitsu inda, aurten be aurre ikusitzakua baino diru gehiago jasoko dugu, eta guk oso argi dakau hori badala 4 urteetako gestio eredugarri baten ondorio, eta hori aurten badakigu ze jasoko dugun, eta ondiokan ikusteko dau 2017an eta datozen urteotan ze gertatuko dan. Hori zirriborruari dagokizonez, alkatetzan memoria be irakurri dugu, eta alkatetzan memorian, memoria berak be gauza batzuk lagadozku zargei. Berandu irakurri dugun arren, auki dugu astiza aztertzeko. Alde batetikan eta esan dut, behin baino gehizotan aipatzen dozue alkatetzan memoria horretan jaurlaritzatikan etorriko diran 2 milioi terdi horiek, eta esan dut EH Bildu ze pentsatzen da horren inguruan, edo zein diru sarrera ondo torriza izango dela, baina baldin eta ondo bideratuta baldin badau. Argi gelditzu jaku eta uste dugu gainera alkatetzaren memoriak hori aitortzen da bela diru sarrerak zirriborroan behintzat ala baja indazioa zela, eta esan dut horrek zer itzen detzan mesede eta bada remanentiari, eta gero remanentia guk inungo aukerarik ez dugu ukitzen proposamenik eitzeko, oinarte behintzat, igual aurten aukera baldin badakau hobeto, ikusteko dau. Eta gero foru funtsan inguruan, aipatzen dozu alkatetzaren memorian badala, foru funtsatik diru gehiago etorriko dala, eta emoten da bela izan lehikela krisiari buelta emoten gabizela, guk oso argi dakau hori ez dela krisiari buelta emoten gabizenan seinale, baizik eta gestio eredugarri bat egon dala, eta horren ondorizuak udalak, Gipuzkoako udal guztie jasoko da bela.
Eta gero, alkatetza memorian bertan bezuek aipatzen dozu ez, guk aipatzen ditugun beste kontu batzuk, enplegu planerako diru gutxi etorriko dala, AES edo, larrialdi laguntza sozialetarako diru gutxi etorriko dala, eta gu horrek kezkatu itzen gaitzu. Eta gero, aurrekontutikan aparte, baina aurrekontuarekin gure ustez erikusi zuzena dakazen beste pare bat kontu be badauz. Alde batetik badau garapen ekonomikoan saia, 2011an sortu zana, 2015ko gure emendakin bat izan zen garapen ekonomikoan saian plan zuzentzaia itxia, eta da emendakin bakarra ondiokan aurrera eruatia lortu ez duguna. Garapen ekonomikoan saia sortu zen 2011an, eta gisa da sortu zela krisiaren garairik txarrenean. Momentu horretan langabezia Eibarren 14,4 terdikoa da. Baina, igual eunekotan biharrian, igual importanteagoa da eta beharrezkoagoa da zenbakitan berba itxia, 1854 pertsona ziralako langabez izan zegoa zenak, eta kontuan eduki behar dugu, zail hau, nahiko berri zadan arren, badala udala aurrekontuan partidarik handizenetakoa dakana. Eta egoerak 4 urte hauetan ez dugu onera. 2015an 16,6koa, hau da, 1854 langabetutik 2163 pasau ginean, eta uste dugu zail honek bihar dabela alde batetikan zehaztia ze funtzio eukiko dituan berak zaiak, plan bat zehaztia diagnostiko batetikan abiatuta, eta epe motzekoa eta epe ertainekoa izan behar dala plana, eta gainera pentsatzen dugu zail honetan itzen diran ekintza guztiak eta asmo guztiak kuantifikatuen behar dala, eta benetan ikusi behar dugula Eibarko garapen ekonomikoan ze ondorizo dakazen edo zeintzu diran lortzen dituan emaitzak. Eta gero, aurrekontutikan aparte, baina aurrekontuarekin bezer ikusi zadakana bada merkataritza. Merkataritzan lanketa itzen dugunean, eta merkataritza rehabilitatzeko plan hori badakagu, eta moten dau 2016an aurrera eruango dugula. Hau aurrera eruatian, uste dugu kontuan euki behar dugula komertzioen erdisa baino ez dauala elkarte batian edo besteian ordezkatuta. Komertzioen erdisa baino ez dala elkarte bateko edo besteko bazkide. Orduan iriste jaku plan hau aurrera eruan behar dugu, komertzio guztia hartu behar dugula kontuan, ezin geinkela zentrora bakarri mugatu, eta gainera komertzio handizek eta zentro handizek Eibarren eukiko daben inpaktua neurtu behar dugula. Eta hau guzti hau irakurketa inoztian, gure emendakinen inguruan ingot berba. Lehenengo esatia, guk gure emendakinak aurkezteko etorkizuneko perspektibarekin pentsatzen dugula, etorkizuneko perspektibarekin aurkeztu ditugu emendakinak, ze eredu nahi dugun eta horretarako ze proiektu jarri behar ditugun martxan pentsatu dugu, herritarrak oinarri izan dituzten proiektuak eta proposamenak dira hauek, eta herritarrekin eta Eibarko eragile eta elkarte askorekin landutakoak. Guk ohitura dakau, hartu dugu azkenengo urteetan ohitura, ardatz batzuk markatzeko, gure ustez Eibarre nahi dugun Eibar hori eraikitzeko importantiak badira ardatz batzuk, eta ardatz edo atal edo bloke batzuk esaten dugu guk, eta bloke horietan banatu ditugu emendakinak, eta horren arabera aurkeztuko ditut. Bada hiri eredua, eta hiri ereduan badakagu ekozenterran proiektua. Gure ustez ekozenterrak baditzu bi gauza oso on eta oso baliogarrizak izan aldira Eibarren dako. Alde batetik berrerabilpenan kultura bultzatzen dau, gauzei objetueri bigarren bizitza bat emoten detze ekozenterra, baina horretaz gain lanpostuak sortuko lituzke ekozenter batek Eibarren edo sortuko ditu martxan jartzen dugunean. Emaus ekoin urte bi inguru inzeban bideragarritasun plana, Eibarko ekozenterraren bideragarritasun plana, aurten ikusiko dugu kontuan hartuta Eibar zelakoa dan, ze gune izan aldiran aproposak ekozenterran dako, ingo dugu horren azterketa, eta badakau 2017 izan hau martxan jartzeko konpromisua, eta oso importantia iruditzen jaku, esan dakoan gaitzik, bi gai eta bi hildo oso nagusi lantzen ditu aldako, berrerabilpena alde batetikan, eta iruditzen jaku hori berrerabilpenaren Eibar horren aldein behar dugula, eta gero beste alde batetikan lanpostuak sortzen ditu aldako, gainera lanpostu horrek gizarte bazterketa arriskuan dauzen pertsoneri lehentasuna emongo detze lanpostu horrek betetzeko, eta iruditzen jaku oso importantia. Eta gero eta ezaguna da Eibarren energia hiria, eta uste dut
esan beharko gendukaela ze energiaren inguruan gabiltza berbetan guk ulertzen dugu energia berriztagarri eta energia garbizen inguruan gabiltzala hortaz berbaitzen dugunean, eta iruditzen jaku eslogan edo propaganda bat, baino zoze gehiago izan beharko litzakela hori. Eta Eibar energiaren hiri hori edo energia berriztagarri eta energia garbiaren hiria izateko pausuak emon beharko genituzkela. Horregaitzik aurkeztu gendua zen 2015an hainbat emendakin energiari lotuta, hor basan alde batetik Eibarko eskola batzuetan 200 galdera jartzeko proiektua itxia, eta horrek aurten gauzatzea importantea iriste jaku, proiektuetatik ekintzetara pasatzeko unia dala pentsatzen dugulako, eta horri lotuta be proposatu dugu kiroldegizetan be 200 galdera jartzeko proiektua itxia. 60 plazako parkia bukatzeko proposamena egin dugu, batez bertako segurtasuna bermatzeko. Beste alde batetik, ez dakigu Gipuzkoako bidegorrien saria amaitzuko daren diputazioak, Maltzagarako lotura eukiko dugun ala ez, baina iruditzen jaku behintzat Eibarruko bidegorri zan proiektua itxia hori heltzen dan egunerako, eta horregaitzik proposatu dugu Errebal eta Estazio artekoa itxia, Amaina eta Errebal arteko proiektua egin da dagoalako, eta zati bat gainera gauzatuta. Auzo bizitak eitzen hasi gara gure kontura, bizilagunekin berbaitzeko, bertatik eta bertara ezagutzeko auzoetako beharrak zeintzu diran, eta hor jakin genduan, zautxirein genduan bizita, jakin genduan eta ikusi genduan zelako sarrera dagoan zautxira eta iruditzen jaku hori konpondu beharrekoa dela. Mekola eta Argantzakoa proposatu dugu bidea amaitzeko. Eta lehen indot berba irisgarritasunaren inguruan eta eskaiara mekanikuek danok dakigu zelako irisgarritasun arazoak sortzen dituzten, eta arratebidera aurre ikusitza dauan irisgarritasun, inguruan Mekola eta aurre inguruan dauan proiektuan arabera, arratebidera eskilara mekanikuak eitxia dago aurre ikusitza. Eta proposatu dugu horri buelta bat emotea danok dakigulako zeintzu diran eskilara mekanikoen mugak eta zeintzu diran eskilara mekanikoen kostiak eta gero mantenuen kostuak. Gaikako zabarrontziak ipintzea proposatu dugu herrizan, lehen esan duten moduan, energiaren hiria, berrerabilpenaren hiria, zaborrak ondo banatzen da herrizabe izan behar da, bestelako neurri handizagoak hartu behar ditugula badakigu, baina euritze jaku zaborrontzi hauek sentsibilizazioan asko lagundu aldabela. Eta gero proposatu dugu taperren kanpaina, hau badakigu ez dela zuen oso gustokoa kontu hau, baina iruditzen jaku importantea dela zaborrak, sortzen ditugun zabor guztiak ondo banatzea, baina horrekin batera pentsatzen dugu jo behar dugula Eibar zero zabor herrira. Eta horretarako alik eta zabor gutxien sortzia lortu behar dugu, eta horretarako proposatu dugu kanpaina hau errekauak itxeko orduan, arategi eta arraindegizetan hau erabiltzeko. Emon aldau batzuentzat ez da importantea, baina guretako zaborrak ondo banatzea, baino importanteagoa da alik eta zabor gutxien sortzia. Eskerreko Eibar bat nahi dugu, eta horretarako beste proposamen batzu badakaguz. Kontuan uki behar dugu Eibarren 1000 etxe bizitza baino gehiago dauzela hutsik, eta bizigune programan bertan 50 etxe baino ez dauzela izena emonda, eta demanda askoz behar hundizagoa dela. Uste dugu desoreka oso hundiza dela, eta horregaitzi proposatu dugu bizigune programaren kanpaina bat eitxea berriro, kanpaina potentia, Jaurlaritzarekin batera, baina iruditzen jaku desoreka honekin apurtu behar dela, eta alokairuaren etxe bizitzen parke hori haunditxuen behar dugula, aukera argisa badakagula, 1000 etxe bizitza baino gehiago baldin badauzutxik Eibarren. Otorduen zerbitzua menpekotasuna dakenen etxietara proposatu dugu, uste dugu honek bi arlo lantzen dituala. Alde batetik badau, menpekotasuna daken pertsonendako arriskutsua izan aldala sukaldea erabiltzia, eta gero beste alde bat, eta arrisku hori ekien aldau zerbitzu honek, eta gero beste alde batetik badaka osasunaren ikuspegitikan bere ekarpena, dieta hauek izaten diralako pertsonalizatuak, garaian garaikoa lantzen dabe, eta iruditzen jaku kontu importantia. Badakigu, ospitala bukatzen daben egunean, bukatzen badabe, bi eraikin gutxienez geratuko dira hutsik Eibarren, Torrekuako ambulatorizua eta Ipuruako merkatu plaza sarra, pentsatzen dugu, uste dugu, edo aurreikusitza dago 2017 zan horrek utzi geratzea, eta pentsatzen dugu 2016 zan ja aurreratu genkezela lanak eta pentsatu zera bilera emongo detzagun, eta ondo iruditzen jaku, Ipuruako merkatu plaza erabiltzea berrikuntzarako eta ekonomia alternatibuen zentro bat sortzeko, eta horregaitzik proposatu dugu hori aurten zehaztia 2017 saltzen danean eta utzi geratzen da momentuan gauzatu alizateko.
Gure beste ardatz edo bloketako bat bada Euskalduna eta kultura anitza. Bertan proposatu dugu diru laguntza bat eta kitxorako inditsuan berrikuntza hoiei laguntza emoteko, baina aparte iruditzen jaku eta kitxon lana biharrezkoa dela Eibarren euskaraz bizitzeko urratsak emon nahi baditugu eta horretarako udalak baliabideak jarri behar dituala. Txonta kulturala aurrera eruateko emendakin bat proposatu dugu. Ez dakigu noiz hasingo dan txontako interbentzioa, baina bitxartean badago proposamen bat inbertsio gutxi inda txonta eraberritu aldabena eta kulturatik gainera eta kohesiotik eta iruditzen jaku kontu importantia eta interesantia. Etorri berrientzako aurrera proposatu dugu, oinarteko harrera sistema ezagutzen dugulako eta badakigu zelan bideratzen dan eta iruditzen jaku etorkinei harrera Eibartarrok itxi askoz beha beratxagoa izango dela, Eibartarrok itzen badugu laguntza edo harrera hori integrazio askoz berrezagoa izango dela eta gainera Eibar ezagutzen lagunduko ditzeula. Eta gero bukatzeko atal honetan zine bonoa. Uste dugu kultura danon eskura egon behar dela eta horretarako baliabidea jarri behar ditua dela udalak eta horregaitzi proposatu dugu hau. Parte hartziari dagokizonez, alde batetik herri hezitzaia bada beste, esperientzia asko dauz honen inguruan gertuan eta ez horren gertu, bada umiak parte hartze kulturara gerturatzeko prozesu bat, egitasmo bat, gainera adituek eta hainbat esperientziek esaten dabe hiri bat eraiki esker umien ikuspegitik handan ondako dala egokiza eta horregaitzi proposatu dugu. Auzoetxean abitxor sarasketan proposatu dugu iruditzen jakulaku lehen esan duten moduan oso importantia kohesio soziala, horretarako importantia da ezagutza intergenerazionala. Pentsatzen dugu, izena ez da importantia, izaleik auzoetxea, zentro zibikua, etxe zibikua, guretako izena baino importantia bada edukiza eta uste dugu beldu gehinkela bitxor sarasketan lehenengo Eibarko sare bat izango da auzoetxe hoien lelengua eitzeko bildu gehinkela bizilagunekin eta urekin ingeinkela berba edukien inguruan eta bitxartean udala gestinoak inalditzuala bitxor sarasketako etxe hori hartu alizateko. Badakigu autobus geltoki izan inguruan badauzela hainbat iritzi, batzuk leku nahi dabe, beste batzuk beste leku bat, guk uste dugu herritarrei emon behar detzagula aukera leku hori erabakitzeko, alternatiba, baino gehiago leike uste dut alternatiba guztiak aztertu behar ditugula herritarrekin, batez be garraio publikoan erabiltzaileekin, aztertziaz gain uste dut kuantifikatu eta analizatu behar ditugula aukera guztiak eta gero herrizari galdetu behar ditzagula zein dan aukerarik onena hori inostian. Eta gero keja eta iradeukizun edo proposamenen aplikazio hau edo programa hau uste dut keinu badala gardentasunari. Azken finean herritarra gerturatu nahi ditugu, herritarreko inkejakin aldituzte, baina uste dugu herritarrek badakela eskubidea euren kejean ibilbide guztia edo proposamenen ibilbide guztia ikusteko edo jarraipen hori eitzeko eta baitza gainontzeko herritarren keja eta proposamenen ibilbidea be. Eta gero, bukatzeko, egisa da kohesio soziala kontuan hartzen dugula gure proposamena hitzeko orduan, baina guretako kohesio sozialan atala be importantia da, bertan proposatu dugu drogomenpekotasuna lanketa itxia, baina ikuspegi pedagogiko batetikan eta behar bada boteioien gunetatikan hastia. Eta gero bestalde batetik badakigu Eibarko udala eta udal guztiak badabizela beharren mapa eitzen bagabiz 2016an zehar eta 2017an hainbat zerbitzu jarri beharko ditugu martxan edo indartu behar ditugu dakaguzenak. Eta hori iruditzen jaku interesantia, baina horrekin batera iruditzen jaku ezinbestekoa Eibarko diagnostiko soziala itxia. Eta badakigu honek emendakin txiki zamoten dabela, baina gu garrantzia handi zamoten detzau, pentsatzen dugulako diagnostiko hau tresna oso importantia izan leikela udalan dako. Udalak datozen urtietan einalditzuan kontuetarako. Diagnostiko sozial honek jaso aldau zenbat pertsonek daken menpekotasuna Eibarren, nun bizi diran, ze barrera arkitektoniko daken, ze familia mota dakaguzen Eibarren, zein da euren jatorria, zeintzu diran euren behar sozialak edo kulturalak, eta iruditzen jaku hau eskuartean eukitzia, gero plan estrategiko horrekin batera izan leikela oso tresna ona erabakitzeko udalan nundik norakoak herritarrei begira datozen urtiotan. Eta gero, lehen aipatu duten beharren mapa horrek esango dezku zeintzuk diran edo Eibarren edo eskualdean emon beharreko zerbitzuak, badakigu zerbitzu horietako bat aterpetxia badala, eta uste dugu 2016an egin behar dugula Eibarko etxegabeen zentzua jakiteko benetan zein izango dan
hemen behar hori. Uste dugu emendakina hauek eta aztertu ditugun beste emendakin batzu be aurrekontua asko hobetzen da bela, alan dabe pentsatzen dugu baiezko botetik anondiokan urruti badauala 2016ko aurrekontua, eta horregaitxik gure botu abstentzioa izango da, baina hori badakizue. Saiatuko naiz pixkat laburtsuagoa izaten igone baino. Un acuerdo con clara huella jeltzale, como varios otros, como la decisión, por ejemplo, de emitir este pleno por streaming o la instancia oficial para recuperar el DNI en Eibar. Pero es una pena que hayamos tardado tanto en tramitarlo, porque en realidad a la actual Junta de Gobierno se le había dejado el trabajo muy adelantado ya el año pasado. Luego vinieron unas elecciones españolas y, según ustedes, también un cambio de interventor, un interventor contra el que no caben argucias, porque creemos que ha hecho un trabajo excelente. La introducción, para que os guste, son palabras un poquito adaptadas, pero muy poco, de una excompañera vuestra, Miren Gallástegui, en el Parlamento Vasco. Y palabras que me sirven porque les molesta que les recordemos, baina hala da, aurrekontu hau eztabaidatzen ari gara martxoaren 18an, baina onartuta egon behar zen abenduaren 31an. Eta 18an bozkatzen dugun arren, ez da indarrean sartuko indiokan, gutxienez martxoan 23an argitaratuko da, eta espero dugu datorren urtean arintasun apur bat gehiago edukiko dugula eta udal araudiak eskatzen daben bezala, iraietik aurrera hasiko garala lanian eta urte bukaerarako baldin bada saiatu behintzat edukiko dugula 2017ko aurrekontua. Eta okerrena gainera iruditzen zaigu ez dela bakarrikan zenbat atzeratu dan honen onarpena, baizik eta atzeratziaz gainera aurreko urteko kalko bat aurkeztu zitzaigula iaia, ez? Parques, jardines, festejos y poco más, pero no inversiones ilusionantes. Nos parece un documento bastante decepcionante. Horren aurrian guk bi aukera geneuzkan. Alde batetikan osoko zuzenketa bat aurkeztu, uste dugu merezi zenutela, edo beste aukera bat geneukan, eta zen zuzenketa partzialen bitartez saiatu bideratzen aurrekontu hau udalerriak momentu honetan dauzkan beharretara. Gure ustez argi eta garbi ekonomiaren berraktibatzea eta enplegua sortzea. Eta posten gara lortu dugula begietatikan benda hori kentzia eta udalak naiz eta jakin badakigun zailtasun batzuk egon leikezela teknikuak idazkariak esan daben bezala, begietatikan benda hori kendu eta asumitzia lidertza bat hartu behar dabela ekonomiaren berraktibatze horretan. Eta horregaitxik posten gara lortu dugun aurrekontu akordio honekin, bultzada bat emoten detzagulako Eibarri, herriari eta bere berpizkundiari. Eta zentzu horretan guk indarra jarri dugu batez ere esan bezala ekonomian berraktibatzean, eta horretarako bideratu dugu 750.000 euro, 100.000 euros para impulsar proyectos innovadores de pymes y micropymes eibarresas, subvenciones para los gastos a los que deben hacer frente los emprendedores, una idea que ya venía siendo anunciada hace tiempo por este grupo municipal y que cuando se anunció se denunció que eran propuestas ilegales, pero lo importante es cuál era la voluntad de este grupo, una voluntad que, si bien no era realizable mediante bonificaciones, sí era realizable mediante una subvención, y nosotros dijimos que esa propuesta se trasladaría por fórmulas que fueran viables, y lo importante, entendemos que sí era ese espíritu. La propuesta, nosotros no hemos presentado todavía una propuesta ni hemos apoyado que sea ilegal. Es más, tampoco hemos apoyado propuestas con informes técnicos negativos, a diferencia de otros grupos municipales. 200.000 euro incubadora tecnológico bat bultzatzeko, colaborar con la SPRI para hacer un análisis prospectivo de la demanda de suelo industrial,
20.000 euros para impulsar estrategias de acción con la industria armera, un sector que consideramos que tenía que ser apoyado por este ayuntamiento, 20.000 euros para acciones del PERCO, de Plan Especial de Revitalización Comercial, que es que parece que ya nadie se acuerda del comercio de esta ciudad, 21.000 euros para formación del personal municipal, 50.000 para becas de nuevos titulados e ibarreses para que desarrollen proyectos en empresas, un plan de empleo local de hasta 300.000 euros, que bien es cierto que nosotros habíamos propuesto una cantidad inferior y que creemos que hay que agradecer al Grupo Municipal de Irabasi, que gracias a una propuesta que hizo y que ha sido posible llegar a un acuerdo a 3 entre el Partido Socialista Irabasi y nosotros, es una decisión en una partida presupuestaria más alta de lo que nosotros estábamos barajando en un principio, si bien no se refleja en el documento de presupuesto porque dependerá de esos ingresos del fondo foral, que habrá que agradecer, como no, a Bildu, que gracias a ellos vamos a poder tener este plan de empleo. Sin embargo, no solo agradecerles eso, también habrá que felicitarles por la nueva maquetación del Bolo Bolo, que también sigue siendo un poquito de bulo bulo, porque dicen que queremos recortar el plan de empleo cuando somos los que lo estamos proponiendo junto al Grupo Municipal de Irabasi y ellos no plantean nada para crear empleo en Eibar, más allá del ecocenter, reconozcamos el ecocenter, pero más allá de eso tampoco tienen más propuestas para fomentar el empleo y parece que no está tan distante su modelo de ciudad cuando compartían en sus propuestas iniciales con el Partido Socialista no hacer acciones para la reactivación económica. Por tanto, agradecer en ese sentido y felicitar a Irabasi, que junto a nosotros es el único grupo que ha asumido ese reto, y también agradecer al Partido Socialista la disposición que ha tenido para luego asumir y llegar a un acuerdo en ese sentido. Y, por otra parte, una partida importante de 200.000 euros para varias acciones de regeneración urbana y varias propuestas también para impulsar el euskera, la igualdad, el alquiler de la vivienda, la información al consumidor, en definitiva, en resumen, la justicia social. Lortu dugun honekin, uste dugu aurrekontuak ez daukala kolorerik ere hasieran aurkeztutako zirriborroarekin. No estamos de acuerdo en la valoración que hace el alcalde en la memoria cuando dice que el borrador que se había presentado era suficientemente bueno para que los grupos consideraran que podían trabajar sobre él. Tiene un montante total de un 4% más. Consideramos que eso demuestra que se había hecho un cálculo bastante conservador y que se podían hacer apuestas más grandes. Y para aumentar los ingresos, que planteábamos 410.000 euros más, han admitido 260.000 y conociendo pues esa actitud conservadora del alcalde, pues bueno, entendemos que tampoco estábamos tan desencaminados. La atención que son reflexiones compartidas también por el Grupo Municipal de Bildu, pero que luego no tienen reflejo en sus enmiendas, cosa que también nos sorprende con otra serie de cosas que dice, que no entendemos que se estén correspondiendo tampoco. El alcalde entendemos que conoce ya que el gobierno vasco aumentó la partida de la mano del Partido Socialista, que llegaron y que Eibar va a recibir 11.000 euros más, cosa que ha pasado por Gizarte Ekintza. Lo que sí que me sorprende es que le preocupe tanto a Bildu cuando Bildu ha llegado ya a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para algo que nos sorprende. En cualquier caso, cabría recordar también a este grupo que, siendo el 70% de las AES de todo el Estado en Euskadi, representando solo el 6% del PIB, algo quiere decir del compromiso social que en este país tiene el PNV, que junto al Partido Socialista implantó estas medidas cuando otros estaban haciendo otras cosas.
Se señala también, parece que hay un descenso en el plan de empleo, en el borrador ese. Insistimos en que hemos sido los grupos de Irabazi y del PNV los que hemos insistido para que se hiciera este plan de empleo con una partida importante. Y lo que sí nos sorprende, y volviendo a lo que estaba comentando antes de los ingresos, es que se hable tanto en la memoria del alcalde del trabajo de responsabilidad y control del gasto público que permite presentar una institución con un grado de endeudamiento ciertamente envidiable, palabras suyas. Nosotros entendemos que esto es como una casa, que en una casa si no se invierte, si no se gasta en pintura, si no se arreglan los muebles, la casa se va deteriorando y a veces para hacer inversiones es necesario endeudarse. Lo que no hay que endeudarse obviamente es para gasto corriente, pero ¿por qué no cuando estamos hablando de inversiones que luego van a repercutir a una mejora de los ingresos por parte de la institución municipal, ¿no? Es como que parece de sentido común hipotecarse para comprar una casa, pero no pedir un crédito para irse de vacaciones. Digo que un alto grado de endeudamiento, si fuera para gasto corriente, eso sí que sería preocupante, ¿no? Pero si endeudarte poco significa que se invierte poco y que, por tanto, se hace poco, pues estamos haciendo, no sé, no irá usted a convertirse alcalde ahora el paladín del austericidio, ¿no? Hay que priorizar entre baja deuda o bienestar, y nosotros creemos que si hace falta endeudarse para hacer inversiones, pues hay que hacer, y usted lo ha demostrado después, cuando ha cambiado el presupuesto para aceptar las enmiendas de los grupos, cuando tal vez lo lógico por parte del gobierno municipal hubiera sido hacerlo desde el principio, planteando inversiones de futuro que necesita la ciudad. En la memoria también dice que nos hemos podido sentir identificados con ese borrador. No nos sentimos identificados. Era un borrador poco valiente, lo dijimos, y presentamos cambios por 1,5 millones de euros, de los cuales hemos conseguido un alto grado de cumplimiento, y eso sí, le felicito y le agradezco la capacidad que ha tenido de diálogo y de búsqueda de acuerdos que han hecho que este presupuesto mejore lo que ha mejorado. Eso sí que le felicito, pero no le doy por bueno que me diga que el borrador era bueno, ¿no? Nos preocupa que la accesibilidad era un tema que parecía que quedaba ya aparcado. Nosotros también compartimos la reflexión que hace Bildu sobre las escaleras mecánicas. No obstante, hemos sido nosotros los que hemos hecho propuestas para que se hagan ascensores en Jardiñeta, en Errekachu, y para que se mejore también la accesibilidad al barrio de Jardiñeta por la calle Paguei. Bestalde batetikan gogoratu beharra dago bai, alkatetzaren memoria plenua baino 2 egun lehenago heldu zala, gu pentsatzen genuen eta pentsatzen dugu hau lehenago iritsi behar zala, gutxienez udal batzordeko diktamena egin baino lehen, eta ez da hala izan, eta espero dugu hurrengo baten izan dadila. Decepzionantia ere iruditu zaigu memoria horretako edukia eta egia aitortza aldera, horrek pixkat gogortu da gure diskursua bebai. Baina edozein kasutan berriro esan posten garala alderdi sozialistakin lortutako akordio honetan. Creemos que hemos hecho en ese acuerdo los dos grupos un ejercicio de responsabilidad, impulsando la reactivación económica con 3 ejes principales como el emprendimiento, la innovación y ese plan de empleo. Y, por tanto, resumiendo, consideramos que no son estas las fechas adecuadas para tramitar este presupuesto, que si el presupuesto crece un 4%, probablemente lo podía haber hecho antes, y que estamos satisfechos por impulsar ese renacimiento de la estructura productiva de Eibar. Y para acabar, unas declaraciones que salían hoy en prensa, en las que se decía que el presupuesto municipal es aire fresco para la política en este momento en el que no se llega a acuerdos. Nosotros creemos que nuestra aportación es aire fresco
para las personas paradas en esta ciudad, para las personas emprendedoras que no estaban siendo apoyadas, para el tejido productivo que necesita un impulso para sacar adelante proyectos innovadores, para el comercio y para barrios que estaban condenados al olvido. Ese es el aire fresco que necesita Eibar. Situaciones en las que en vez de aire fresco se estaba llegando a ahogarse, y ese es el compromiso que adquirimos nosotros, en el que seremos leales y seremos también proactivos. Y para finalizar, recordarle que apoyar no apoyamos este presupuesto, toda la corporación, sí cooperamos a enriquecerlo, y si vemos que el año que viene, esperamos que este mismo año, a final de año, el grado de ejecución de los acuerdos a los que hemos llegado es alto, tal vez nos podemos plantear apoyar el presupuesto. Hoy no lo apoyamos, pero sí cooperamos y seguiremos cooperando siempre que compartamos los objetivos de la reactivación económica de Eibar y un renacimiento de su estructura productiva. Por eso, hoy nos abstenemos. No lo apoyamos, pero sí cooperamos y mostramos nuestra voluntad de seguir cooperando. ¿Más intervenciones? ¿Estáis? Bueno, pues yo no me voy a meter demasiado con un partido o con otro, lo que hacen fuera del ámbito municipal. Si bien estoy de acuerdo con cosas que ha podido decir H. Bildu, creo que no es el punto, hablando de unos presupuestos municipales, de hablar demasiado de eso. Creo que, o sea, ya me conocéis, voy mucho más a lo concreto. Y bueno, nosotros lo que teníamos claro era que el borrador en sí no podía generar empleo en un pueblo que realmente el mayor problema que tienes es ese, es el desempleo. O sea, se pueden sacar las estadísticas del paro, todos lo sabemos, pero no hay más que ver pues que mucha gente nos tenemos que ir a trabajar fuera de Eibar, porque aquí las oportunidades son muy pocas. Por lo tanto, la gran propuesta que hacíamos nosotros se volcaba básicamente en el empleo. En un principio pedimos medio millón de euros para el plan de empleo, en el que una parte del salario de unos nuevos trabajadores iba a pagar el ayuntamiento. Se quedó más abajo porque de eso se trata una negociación. Pues uno pide una cifra que cree que es la adecuada, luego va bajando. Y también pues pedimos una banca pública en su momento, pero nos hemos tenido que conformar, que en eso se basa una negociación, en una línea de apoyo mediante subvenciones a emprendimiento para que los nuevos autónomos, etcétera, puedan empezar a crear empresas. Es decir, a nosotros, más allá del politiqueo que podamos tener entre nosotros y tal, lo que nos importaba era que aquí la gente se está yendo de Eibar. Se está yendo de Eibar porque no hay trabajo en Eibar y tenemos ese problema. Y tenemos un Eibar que se ha volcado demasiado en lo que es el comercio. Es decir, ahora va a venir un Mercadona. Yo hubiera impedido que hubiera venido el Mercadona, porque sí, va a crear empleo de repente a corto plazo, pero después, cuando se vaya pasando ese efecto, pasará lo mismo que ha pasado, en mi opinión, con el Corte Inglés, que hay mucha gente que viene de fuera a trabajar y el empleo local del pueblo se va a resentir. También tenemos un Eibar que está en este momento a 2 velocidades, ahí también nos podríamos centrar, pero creo que todo esto, la única manera que tiene de levantarse es con empleo. Cuando el empleo empiece a funcionar, cuando se pueda recaudar más dinero, cuando la economía real de las familias empiece a funcionar, entonces podremos centrarnos más en el resto de cosas. Por otra parte, las enmiendas que ha presentado H. Bildu las hemos votado a favor porque me parecen buenas, me parecen de izquierdas. No las puedo compartir porque si no me hubiera presentado con ellos en coalición y ya está. No las puedo compartir enteras o yo les hubiera metido más lo que estoy hablando de empleo. Pero creo que el camino es intentar crear la máxima cantidad de empleo bueno posible que podamos. Creo que además en parte eso es lo que espera la gente de todos nosotros. En parte menos politiqueo, menos hablar de tu partido ha hecho esto, mi partido ha hecho lo otro, y más hablar de lo que está pasando. Y sinceramente vivimos en un sistema que yo no voy a engañar a nadie, yo soy comunista, no me gusta, pero tampoco podemos hacer mucho. Es decir, nosotros hemos intentado meter enmiendas al empleo sabiendo que para mí, al menos, no vamos a conseguir el pleno empleo con este sistema, pero vamos a conseguir, en mi opinión, hacer al menos una gran apuesta, y que creo que va a funcionar,
para que el desempleo en esta ciudad pues baje considerablemente. Por otro lado, como informático me sorprendió bastante que el presupuesto del ayuntamiento en informática fuera de €500.000 euros. Por lo tanto, ahí propusimos, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, en empezar a implementar software libre, porque entre licencias y, iba a decir licencias y hostias, pero bueno, entre licencias una cosa y otra, se nos está yendo mucho dinero que se podría ir a otro sitio. O sea, el plan de empleo, la partida de 300.000 euros que hemos pactado es más o menos un 60% de lo que nos gastamos en informática. A eso le tenemos que dar un par de vueltas. Y bueno, agradecer en todo momento pues, la información que hemos tenido entre todos los grupos de negociar, que en el primer momento pues, nos hemos puesto a hablar y ha sido una negociación bastante agradable. Es cierto que se han quedado cosas fuera, como es normal, porque si no nos presentaríamos en coalición, como es lógico. Pero bueno, estamos contentos, pero al no tener todas las propuestas o no un 90 y pico muy alto de las propuestas que presentábamos aceptadas, pues hemos considerado que la abstención es la mejor opción en este caso. Y yo voy a ser breve. Vale. Un año más, hoy nos toca debatir los presupuestos municipales que vamos a tener en la ciudad en 2016. En ellos comenzamos a aplicar nuestro programa de gobierno, programa que fue refrendado mayoritariamente por los ciudadanos eibarreses en las pasadas elecciones del 25 de mayo. Estos presupuestos servirán para comenzar a dar cumplida cuenta de nuestros compromisos adquiridos en 2015. Aunque la tendencia de los datos macroeconómicos nos indica que se aprecia alguna mejoría en la economía global, la realidad de las economías a menor escala nos hace ver que seguimos inmersos en un contexto de crisis económica que sigue afectando a muchas familias eibarresas, y esto conlleva también enormes dificultades en la capacidad recaudatoria de las instituciones. Nosotros hemos vuelto a congelar los impuestos este año y, por tanto, en nuestra capacidad de gasto, que unido a los importantes recortes sociales, educativos o sanitarios planeados desde instituciones superiores, complican más, si cabe, el contexto socioeconómico de las familias eibarresas. En este escenario hemos sido capaces de presentar una propuesta de presupuestos realista, menos austera que en años anteriores, que permite mantener y en algunas áreas mejorar la calidad de los servicios en nuestra ciudad y darán respuesta a los retos de futuro que permiten a Eibar seguir creciendo y mejorando en todos los campos. En las cuentas del 2016, el montante final de gastos e ingresos es superior a los reflejados en 2015. La propuesta final supone un incremento del 7,90% en relación con el ejercicio del año pasado. Estos presupuestos siguen en la senda de realizar fuertes inversiones y en 2016 dispondremos de 7 millones de euros para acometer proyectos de mejora en la ciudad, que por orden de importancia serían Errebal 2.320.000, mejoras en entornos urbanos 1.900.000, que en desgloses serían la Plaza de Chomo 650.000, la Plaza de Eibarko Bicicleta 400.000, entornos del Carmen 250.000, el Parque Endaizarna 140.000 y así hasta un total de 14 actuaciones a lo largo y ancho de la ciudad. También queremos destacar las inversiones que vamos a realizar en equipamientos y eficiencia energética, con un montante de 700.000 euros. También dedicaremos 300.000 euros a obras menores y 125.000 a infraestructuras rurales. También hemos ampliado la partida para elaboración de estudios y proyectos hasta llegar a los 400.000 euros. Parte de esa cuantía, 2,5 millones, son fruto del acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para la estabilidad del Gobierno vasco y como consecuencia del proceso negociador para sus enmiendas en 2016. En esas cuentas, el Partido Socialista ha conseguido introducir nuevas enmiendas destinadas fundamentalmente a la mejora en equipamientos, eficiencia energética, accesibilidad y entornos urbanos.
Como se podrá observar en una rápida comparativa con el presupuesto del ejercicio anterior, nos movemos en cuantías superiores a las del año pasado, pero si tenemos en cuenta que el año pasado el Gobierno vasco aportó otros 2,5 millones y el anterior 3,1 millones de euros, el montante final de los 3 últimos años está por encima de los 8 millones de euros, cantidad que es únicamente una parte de las que la ciudad dedica a inversiones y una clara muestra de una correcta gestión de los fondos públicos que nos permiten destinar en épocas de crisis partidas importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de inversiones en la ciudad. Debemos poner en valor las inversiones que desde otras instituciones se han venido y se vienen haciendo en Éibar. Desdoblamiento del ferrocarril y la cobertura del mismo en la zona de Amaña-Legarre de reciente puesta en servicio, o el Hospital de Subagudos, que aunque inicialmente estaba prevista su terminación para finales de año, resueltos los últimos problemas entre Iberdrola y ETS, creemos que las obras estarán terminadas en el primer semestre del 2017. Las inversiones del Gobierno vasco en estos dos proyectos rondan los 30 millones de euros y son vitales para el desarrollo de nuestra ciudad. Por otro lado, el cambio habido en la Administración del territorio de Guipúzcoa nos ha supuesto un claro apoyo en las solicitudes que habíamos formulado a la Diputación. Valgan como ejemplo las iniciativas de apoyo a proyectos de nuestro Departamento de Cultura, así como los trabajos que hemos emprendido para hacer realidad de una vez por todas el bidegorri que une Éibar y Málzaga. Estas inversiones y las realizadas anteriormente nos considerarán más aún como el núcleo urbano más importante de toda la comarca. Queremos destacar que estos presupuestos siguen teniendo un importantísimo componente social. Componente social más necesario que nunca, ya que la crisis que padecemos está afectando en diferentes grados a muchas familias eibarresas, y recordar que desde este ayuntamiento estamos atendiendo y complementando demandas que deberían cubrir otras instituciones y que no lo están haciendo en toda la extensión que se requiere. Intentar paliar la falta de trabajo que sufren muchas familias siempre será nuestro objetivo, aunque sean otras las administraciones competentes para paliar estos problemas. Desde el Ayuntamiento estamos liderando un movimiento que aúne los esfuerzos que personas, instituciones y empresas realizan en el ámbito económico. Ahí está la constitución de una mesa a través de Devegesa y con la participación de los municipios de Devaparrena, las diputaciones forales y el Gobierno vasco, para poder diagnosticar y analizar las necesidades que se precisan la comarca para poder salir reforzada de la crisis, pues sabemos que solo compartiendo esfuerzos y aunando voluntades conseguiremos superar las dificultades y, por consiguiente, bajar la tasa de paro. Apostamos por la evolución de sectores tradicionales y, valiéndonos de motores como Techniker o Big Guipúzcoa, apostamos por generar espacios que sirvan de incubadora de proyectos tecnológicos y den coberturas a nuevas ideas empresariales. Pero también apostamos por los pequeños emprendedores autónomos, con una nueva partida que buscará fórmulas de subvenciones sus iniciativas. Tampoco queremos dejar pasar la novedad de las becas Irasuegui, que buscarán como objetivo retener en la ciudad o en su entorno las excelencias de proyectos estudiantiles. La política debe servir para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Nosotros, para ello, hemos elaborado unos presupuestos que suman más de 33 millones de euros, es decir, casi un 8% más que el año pasado. En la memoria de alcaldía que acompañan a los presupuestos están razonadas cada una de las 9 partidas, tanto del estado de los ingresos como las 9 partidas del estado de los gastos. Creemos que también debemos destacar el informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la regla de gasto. El primero indica que nuestro endeudamiento es del 14,88%. El año pasado fue del 18,8% y el anterior del 21,35%, cifras reducidas, teniendo en cuenta que la Diputación Foral permite llegar hasta el 80%. Esto hay que ponerlo en valor después de 8 años de crisis y sin recortar los servicios que prestamos a los ciudadanos. Y ello es posible gracias a la gestión política y al alto grado de profesionalidad y competencia de la intervención municipal, junto con la responsabilidad, racionalización y control del gasto público que permite presentar un ayuntamiento con un grado de endeudamiento ciertamente bajo. La segunda es la regla de gasto. Nos permitía un aumento de hasta el 1,80%.
y los presupuestos completan un incremento hasta el 5,62. Incremento que tiene como razonada explicación el alto grado de inversión que nos proponemos acometer en 2016, lo que llamamos el efecto Reval. Sobrepasar la cifra anteriormente mencionada es debido a que la regla de gasto no distingue entre los ayuntamientos con dificultades financieras y los saneados económicamente. Creemos que la regla tiene el error de tratar por igual a instituciones en situaciones diferentes. Y ya sabemos que en Eibar tenemos lo que se llama una economía saneada. También debemos hacer una reflexión sobre el proceso de negociación que hemos abierto con los grupos municipales. Cuando cerramos el primer borrador de presupuesto, le ofrecimos a todos los grupos la intención sincera de llegar a acuerdos. La primera propuesta la recibimos de Irabasi el pasado 5 de febrero y abrimos con la coalición conversaciones con espíritu constructivo por ambas partes, aceptando alguna de las enmiendas y transaccionando otras. Creemos que hemos conseguido mejorar el documento y que propuestas de la coalición con las que solo podíamos estar de acuerdo se vean reflejadas también en estos presupuestos. Con fechas posteriores recibimos las propuestas de enmiendas del PNV y H. Bildu y con el mismo espíritu las hemos trabajado con ellos y creemos que entre las enmiendas asumidas y las enmiendas transaccionadas mejoran el proyecto de presupuestos que hoy traemos a la aprobación de este Pleno. Las enmiendas del PNV que hemos aceptado y transaccionados enriquecen áreas de empleo y emprendimiento con fórmulas que ya veníamos también desarrollando nosotros y que no contradicen nuestro programa, sino que como resultado de las mismas hemos modificado nuestra planificación, adelantando algunos proyectos que teníamos previstos acometer. Con EH Bildu teníamos un trabajo realizado con los acuerdos del año pasado y con el mismo espíritu de compromiso nos hemos puesto de acuerdo en las propuestas que ambos grupos podíamos asumir, con la voluntad cierta de dar cabida a muchas de sus propuestas. Decir que la asunción de los acuerdos por parte de los grupos municipales ha supuesto un incremento del presupuesto municipal de algo más de 1.350.000 euros, que nos permiten asumirlo con grandes esfuerzos, pero sin poner en excesivo riesgo la economía de nuestro ayuntamiento, que, como decíamos anteriormente, está saneada y queremos que siga estándolo. Por último, dar las gracias a todos los grupos por la voluntad de acuerdo puesta en esta negociación y por haber conseguido en estos presupuestos no tengan ningún voto en contra. En todo caso, nosotros, lógicamente, vamos a votar que sí, ya que creemos que son la herramienta idónea para que Eibar siga mejorando y avanzando. Menos mal que alguien lo vota a favor. A ver cómo sale. Bueno, quisiera hacer una breve valoración por mi parte. Hombre, uno ya se esperaba que, leyendo el periódico esta semana, más o menos, nos podíamos haber ahorrado incluso las declaraciones de todos los grupos, pero bueno, el foro en el que hay que hacerlo es aquí y aquí es donde hay que escucharlo y, en su caso, ratificarlo o matizarlo si así fuera necesario. Yo quisiera hacer una valoración de forma y de fondo. De forma, en primer lugar, porque yo he visto normal, además, que todo el mundo saque pecho del acuerdo. Así tiene que ser. Y gracias a lo que ha aportado cada uno, menos mal, porque si no, qué desastre, ¿no? Bueno, lo puedo entender, no lo llego a compartir del todo, pero bueno, entiendo que cada uno tiene que sacar perfil de su negociación. Y bueno, pues así son las reglas del juego, pero nosotros también. Creo que también tenemos algo de mérito en todo esto. Y digo algo de mérito porque a la hora de negociar unos presupuestos hay varias alternativas y nosotros podríamos habernos centrado en la negociación con un partido, conseguir una mayoría suficiente, sacar el acuerdo adelante, ahorrar tiempo. Es verdad que hemos andado tarde de origen y luego nos hemos alargado un poco más, pero entiendo que ha merecido la pena el alargarnos un poco más para conseguir lo que creo que hoy va a salir en la votación de este Pleno. Pero nuestro objetivo era buscar la mayor transversalidad posible, el mayor consenso posible. Y, por tanto, no nos hemos querido centrar en un grupo que quizás hubiera sido mucho más ágil e incluso mucho más fácil para el equipo de gobierno, sino que hemos intentado llegar a un acuerdo con todos. Bien es verdad que se ha encontrado receptividad en todos y eso es bueno también, ¿no? Y en ese sentido, pues la estrategia, o por lo menos el planteamiento que este alcalde y el equipo de gobierno ha hecho de partida, de saque, bueno, pues creo que ha dado un buen resultado en el desarrollo. En segundo lugar, de fondo, ¿no? Porque
nosotros nos hemos encontrado con que, bueno, yo entiendo que Bildu diga que este presupuesto es más social gracias a ellos, o entiendo que el PNV diga que en desarrollo económico, gracias a ellos, Eibar va a cambiar de rumbo. Pero uno analiza las enmiendas que están sobre la mesa y que se han incorporado al presupuesto y se encuentra con que una parte importante de ellas ya estaban en el presupuesto y lo que se ha hecho ha sido enriquecerlas más, es decir, darles más contenido, y otras nos hemos encontrado tremendamente identificados porque están en nuestro programa. Es decir, y porque además llevamos tiempo trabajando. Es verdad que no lo habíamos reflejado en este presupuesto, quizás por una prudencia desmedida, es posible. Quizás porque había otros actores implicados y, por tanto, por respeto a ellos, hasta que no estuviera cerrado no lo hemos hecho. Pero no es porque lo diga yo. Yo os animo a que habléis con Techniker, habléis con Big Berry Land, habléis con la Asociación Armera y veáis qué se estaba haciendo con ellos y que el resultado de aceptar la enmienda no. Es decir, yo ahora no... Vamos, sería ridículo decir yo que he conseguido en 15 días que hagamos una incubadora tecnológica. Porque como habéis presentado una enmienda en ese sentido, yo la acepto y ahora la vamos a hacer porque lo he conseguido. Llevamos trabajando eso desde antes de verano del año pasado. Y, por tanto, nos hemos sentido muy identificados con estos proyectos y el mayor problema era encajarlos bien desde el punto de vista de ingresos y gastos y de capacidad de gestión, que esa es una cosa que está empezando a asustar dentro del ayuntamiento, el tema de las enmiendas dentro de los equipos municipales. Pero bueno, es un reto que tenemos. Pero tanto los proyectos de innovación con Techniker, con Berry Land, como la famosa incubadora, como las relaciones con la Asociación Armera, como el tema de las becas de apoyo o de retención de talento a la formación, pero nosotros hablábamos más de titulaciones superiores, vosotros se incorporar a la formación profesional y estableceremos unas bases entre todos, sin duda, pero que estaba también en nuestro programa y lo llevábamos, es decir, lo había aprobado ya la Fundación Cruz Irasuegui hacerlo así, donde está no solamente el ayuntamiento, sino también está una dirección de un banco y está la notaría de Eibar, ¿no? Forman parte del patronato de la Fundación y ya esa línea de actuación estaba aprobada por la propia Fundación. Y en el tema de apoyos a emprendedores, sin duda. Es decir, nosotros en ningún momento hemos dicho, y la hemeroteca ahí está, que apoyar a los emprendedores es ilegal. Nosotros lo que dijimos es que la propuesta que estabais haciendo en ese momento, a través de los medios de comunicación inicialmente, que todavía lógicamente no estaba dentro del ayuntamiento, de bonificar a los emprendedores, eso no podía ser. No podía ser porque la nueva foral no le daba cobertura. Y de verdad, creo que si no os lo hubiéramos dicho no sé lo que hubiera pasado, porque quiero decir, lo dijimos con buena fe. Otra cosa es que se dijo en los medios y contestamos en los medios, pero en ningún caso, es decir, porque nosotros nos podíamos haber callado y oye, que lo presenten. Porque si nos hubiéramos callado, pues, bueno, creo que hablasteis con el interventor. Bien, entonces, dicho esto, nosotros... la verdad es que en la inmensa mayoría de las enmiendas, oye, si ese es realmente el rumbo que el desarrollo económico creemos que debe tener la ciudad, oye, seguro que coincidimos, coincidimos seguro, porque lo que hemos incorporado al presupuesto mediante sobre todo transacción, explicación, adaptación a la literatura de cada partido, realmente es algo que no solamente lo tenemos incorporado al programa de gobierno, sino que ya lo estábamos desarrollando. Y por tanto, pues oye, pues todo suma y todo lo que suma es bueno para la ciudad. En cuanto al tema de la parte social que plantea Bildu en el presupuesto, efectivamente hay una serie de iniciativas de carácter social que unas, como bien suelo decir yo, que a veces con las enmiendas, y se me entienda bien, se hace trampa, porque se presenta una enmienda de 20.000 euros. Claro, pero ya va a ser 20.000 euros para siempre cada año, ¿no? Con lo cual, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero, hombre, pero al final el esfuerzo económico que hace el ayuntamiento es mayor que ese, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay una serie de aportaciones, pero que desde luego nosotros también las estamos trabajando desde hace tiempo y muchas de ellas lo que hacen es sumar a lo existente y bienvenido sea, y bienvenido sea. Y por tanto, yo no he hecho el cálculo porcentual, pero aproximadamente el 80% de las enmiendas presentadas o aceptadas en este momento y traídas a este pleno, o bien ya están en el presupuesto, o bien nosotros por lo menos lo tenemos en nuestro programa de gobierno, en nuestro programa electoral, y habría un 20% aproximadamente que son nuevas aportaciones y bienvenidas esas porque enriquecen el documento. Dicho esto, hombre, el tema de ingresos. Decís que como que nos guardamos en la manga cosas para luego poder sacarlas, ¿no? Y por otro lado me llama la atención de que se alabe, que yo también la alabo, la labor del interventor, cómo no, y luego se critique cómo se gestionan ingresos y gastos cuando es labor del interventor. No se diga que yo soy, ¿cómo se llama? Austericida o algo así me has llamado, ¿no? Tal, bueno, en fin,
Bueno, bien, lo has preguntado retóricamente. Bien, nosotros en ingresos y gastos, básicamente, sobre todo en los capítulos de impuestos, son los técnicos municipales los que hacen las propuestas de inicio. Ahora bien, la cobertura de los ingresos, básicamente, salvo efectivamente 200 y pico mil euros, creo que son, que hemos incrementado algunos ingresos, algunos impuestos que habéis propuesto vosotros y los técnicos Andaluz Verde, han ido por dos vías muy sencillitas. Incremento de fondo foral. ¿Y por qué no se incrementa? ¿Por qué no se había puesto la cantidad inicial en el fondo foral? Por una prudencia técnica y por una experiencia de vida. Porque la historia nos demuestra que en los últimos 10 años, aproximadamente en 8 de ellos, la previsión de la Diputación ha fallado. Ha fallado y hemos tenido que devolver dinero. Es verdad que en los 2 últimos años ha acertado. Los 2 últimos años ha acertado, Bildu acertó, los 2 primeros falló también. Los 2 últimos, Bildu acertó, pero los años anteriores se fallaba. Y en época nosotros hemos tenido que, yo no sé los datos, hasta millón y pico, creo que hasta 3 millones de euros hemos tenido que devolver de fondo foral. Y por tanto, una prudencia técnica dice, no vamos a poner lo que dice la DIPU, no vaya a ser que nos equivoquemos. Luego ha habido una decisión política que le ha dicho al interventor, no, pon lo que dice la DIPU. Y nos arriesgamos para poder cubrir gasto. Y por otro lado, incremento de crédito. Incremento de crédito. Bien, tenemos esa posibilidad porque ya teníamos que hacer un plan de estabilidad presupuestaria y hemos incrementado el crédito. Esas son las cartas que en teoría decís que tenemos en las manos. Por cierto, el fondo foral depende de su comportamiento, pero el crédito, el ponerlo o no ponerlo, no genera remanente. Si lo pongo bien, si no lo pongo... el no ponerlo, esos 600.000 ahora que he incorporado, no me va a generar remanente de futuro. Y luego, el tema de remanente, a ver... es verdad que nosotros tenemos un remanente, anualmente suele haber remanente, que uno lo puede achacar a la prudencia a la hora de establecer los ingresos y otro lo puede achacar a la buena gestión. Es decir, las dos alternativas, y creo que será la suma de las dos, seguramente. Pero luego el remanente no es para que el equipo de gobierno haga lo que quiera con él, porque luego el remanente hay que traerlo a este pleno, Las propuestas de utilizar el remanente vienen a este pleno a través de modificaciones de créditos y, por tanto, el equipo de gobierno podrá intentarlo, pero si no tiene apoyos no lo podrá conseguir y, por tanto... Es decir, lo que no hacemos con el remanente es decir, oye, tenemos 1 millón de euros, ¿en qué nos lo gastamos? Eso sí que no lo hacemos porque creo que eso sí es una imprudencia, porque es verdad que durante el año pueden surgir situaciones que nos exijan hacer una aportación extraordinaria, por lo que sea, y creo que es bueno que el ayuntamiento tenga unos remanentes, unos ahorros que le pueda permitir hacer frente a situaciones que puedan surgir. Y, por tanto, no hacemos... ahora viene la liquidación, el mes que viene... hay este remanente, ¿qué hacemos con él? No, el remanente ahí está y conforme vayan surgiendo necesidades tendremos que ir aplicándola. Si alguien cree que hay una necesidad, tendrá que proponerla. Pero en ningún caso lo que hacemos es repartir el remanente durante el año. Nosotros, nuestra política es esa. Y en cuanto al endeudamiento, es verdad que estamos en una situación saneada, pero eso no es un fin en sí mismo, es una consecuencia. O sea, el fin nuestro no es estar endeudados poco, es una consecuencia de cómo planteamos la gestión municipal. Y en ningún caso, pero no porque lo diga yo, quiero decir, porque yo puedo decir, lógicamente, es posición de parte, en ningún caso es por ser un ayuntamiento que no invierta, que no gasta. Porque si hiciéramos eso, quiero decir, en mayo ha habido elecciones. Es decir, los ciudadanos son los que han decidido la composición de este ayuntamiento, los ciudadanos son los que han valorado cómo ha evolucionado la ciudad, los ciudadanos han decidido o han valorado cómo se ha invertido en esta ciudad, cuánto se ha gastado, cómo ha mejorado la ciudad, y han tomado una decisión y es esta. Y, por tanto, yo creo que lo que ha hecho el ayuntamiento, por lo menos el Partido Socialista, cuando ha estado en el Gobierno, ha sido ir cumpliendo sus objetivos de una manera responsable. Y creo que eso nos da como consecuencia cumplir los objetivos, así lo ha decidido la ciudadanía de manera importante, y hemos conseguido que las arcas municipales estén razonablemente saneadas. Eso no es malo. Malo sería si realmente para cumplir los objetivos necesitáramos más y renunciáramos a objetivos por estar poco endeudados. Nosotros nunca hemos renunciado a ningún objetivo que tenemos. Con lo cual, el endeudamiento es una consecuencia que tenemos de cómo gestionamos el ayuntamiento, pero en ningún caso es por miedo a invertir o por renunciar a objetivos por estar así. Comentario de hoy, a las 12:30 del mediodía, he tenido reunión del Consejo de Administración del Consorcio de Guipúzcoa, como chascarrillo, para que sepáis. Estamos allí, ayuntamientos de Guipúzcoa, los que componen el Consejo de Administración, están todos sorprendidos, y lo digo en serio, de la capacidad inversora de este ayuntamiento. Les sorprende que aproximadamente el 20% del presupuesto vaya a inversión. Les ha sorprendido, porque no llegan a esas capacidades. Es verdad que tenemos 2,5 millones que nos viene del Gobierno vasco, es verdad, pero es verdad que, bueno, pues oye, pero lo invertimos, quiero decir, y tenemos 7 millones de inversión, y eso
Y eso es reconocido por los demás, no es porque a mí me apetezca decirlo, es reconocido. Y yo creo que es un tema importante, 7 millones de inversiones en la ciudad, 7 millones este año, en época que podemos hablar de que todavía, no voy a decir que estamos en una crisis acuciante, pero sí que, bueno, la situación todavía no es buena, sobre todo para la microeconomía. Ese es el mayor problema que tenemos. Y, por tanto, a mí, si tenemos que estar un 6% endeudados, un 7%, si es para cumplir objetivos que tenemos todos, nos endeudaremos, lógicamente, con los consejos del interventor. Pero no vamos a endeudarnos porque tenemos que tener más deuda, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cumplir objetivos. Y si cumplir los objetivos tenemos un endeudamiento bueno, oye, bienvenido sea. Y, por último, decir que es verdad que yo he dicho que es un aire fresco para la política que en una aprobación de presupuestos no haya votos en contra cuando estamos viendo otras cosas. Pero también he dicho que es fundamental para la gestión de una ciudad que haya presupuestos, O sea, todo ese discurso que he utilizado también lo he dicho. Yo no sé si está recogido exactamente así en el periódico porque hoy no lo he leído, pero también lo he dicho. También he dicho que, lógicamente, lo fundamental de un presupuesto es que sirve para que la ciudad avance, para que la ciudad cumpla deseos, para que la ciudad crezca, no para aire fresco a nadie, sino a todos. Y por eso, hombre, sacar declaraciones sesgadas pues tampoco suele ser muy elegante. Bueno, ¿intervenciones? Sí, yo por aclarar que cuando hablaba de esa obsesión, o, bueno, igual decir obsesión es demasiado, pero ese gusto por la austeridad, me estaba refiriendo al endeudamiento, y el propio portavoz del Grupo Socialista hablaba de hasta dónde tenemos capacidad de endeudarnos, ¿no? Y, hombre, pues si no se abordan inversiones y para ello a veces hay que endeudarse, por mucho que los ciudadanos apoyen al Partido Socialista el pasado mayo en las elecciones, pues seguiremos manteniendo como están en este momento, en esa situación de degradación, barrios enteros como Chonta o como Macharia, por decir solo algunos. Es verdad que algunas de las propuestas venían en el programa electoral del Partido Socialista. Por ejemplo, el ascensor a Jardiñeta venía en el programa del Partido Socialista en 2015, venía en 2011, venía en 2007 y no sé si hasta en 2003. Eso ya tengo dudas, pero 2007 seguro que sí. 8 años por lo menos prometiendo a los vecinos un ascensor que no parecía que se iba a ejecutar en un periodo corto medio, en base a declaraciones hechas por su gobierno en la reunión con vecinos de esa zona, ¿no? Pero las propuestas que hemos hecho para la reactivación económica no las hemos visto en el programa electoral del Partido Socialista, porque el programa de gobierno no lo hemos visto, pero sí el programa electoral. Desde luego, si las hubiese visto, me hubiese dado unas ganas de votar a Miguel de los Toyos terribles y no me entró. Y nos sorprende que se nos diga que esas propuestas lo único que hacen son acelerar esos planes que tenía la Junta de Gobierno, porque nosotros desde luego las desconocíamos. Desde luego, si lo que hemos conseguido ha sido acelerar los planes que tenía la Junta de Gobierno para impulsar la regeneración urbana y económica de Eibar basándose en lo que decía el plan estratégico, pues nos alegramos de haberlo acelerado. La medalla te la doy, pero nos sorprende que tengamos esa capacidad de vaticinar cuáles eran los planes que tenía el Partido Socialista para esta ciudad para los próximos años. Nos sorprende que todas nuestras ideas hubiesen pasado antes por la Junta de Gobierno y después se nos haya ocurrido a nosotros presentarlas. Y en cuanto a las inversiones, es importante que haya un nivel alto de inversiones, y es verdad también que en parte del Gobierno vasco, también del remanente, también a veces se plantean inversiones. Y el problema a veces no es solamente cuánto se invierte, sino en qué se invierte. Y, desde luego, si las prioridades de este Gobierno, según su borrador, estaban centradas antes en inversiones del tipo de vestuarios de las piscinas exteriores, en lugar de impulsar, por ejemplo, la incubadora de empresas, que parece que sí que teníais la idea, pero no lo habíais reflejado en el presupuesto, hombre, pues nos alegramos de haber reconducido esa situación y de haber conseguido que esas buenas voluntades que tenía la Junta de Gobierno, pero que no las había reflejado en el borrador, haber conseguido
con acuerdo con los dos grupos, haber conseguido que se reflejen en ese presupuesto, porque es el documento donde tienen que estar reflejados, no solamente en el pensamiento de uno, y se ha reflejado gracias al acuerdo entre estos dos grupos. Y nos alegramos de que así sea y de que no se haya quedado en el limbo de las almas por más tiempo. En fin, pues espero que no nos extendamos mucho en el debate, pero seguramente será que me explico mal, ¿eh? Me imagino que será eso. A ver, yo lo que estoy diciendo, vamos a ver, el hecho de reflejar en el presupuesto no acelera los procesos, ¿eh? Es decir, el hecho de que aparezca ahora 200.000 euros para la incubadora tecnológica en los espacios de Techniker no acelera el proceso. Lo que han hecho ha sido incorporar una partida presupuestaria que nuestra intención era, cuando estuviéramos cerrado el acuerdo con Techniker y con Big Berry Land, con Big Guipúzcoa ahora, entonces proponer la incorporación a través del remanente de tesorería, porque entonces sabríamos de qué estamos hablando. Ahora hemos hecho una previsión, la hemos consensuado con ellos, porque la cantidad la hemos propuesto nosotros, no vosotros. Hemos propuesto nosotros la cantidad, pero es que todavía no está ni en la Junta de Gobierno, ¿eh? O sea, es un tema que está trabajándose a través de reuniones con Techniker y con Big Berry Land para hacer ese espacio tecnológico. Entonces, no sé, puedes mirar mi programa electoral, nuestro programa electoral, pero nosotros hablamos de becas de retención de talento. Nosotros hablamos de apoyo al emprendizaje. Hablamos de eximir el pago del agua, de la basura, las asesorías. Eso está en nuestro programa electoral. Es decir, eso está, el apoyo al emprendizaje. Está en el presupuesto actual están las medidas, el apoyo a la pyme y a la micropyme en procesos de innovación tecnológica con Techniker. Lo que se ha hecho ha sido incrementar la partida, pero eso ya está. Quiero decir, y bienvenido sea. Que yo no lo... Es decir, podemos sacar pecho todos. Si todos podemos tener nuestra parte de razón en sacar pecho, si no pasa nada. Pero también es verdad que nosotros, pues a la hora de gestionar, yo prefería tener cerrado con Techniker, con Big Berry Land, el coste de la reforma interior del espacio para poder hacer la incubadora, y que Big Berry Land dijera exactamente cómo lo va a gestionar y que Techniker dijera qué espacios son, antes de ponerlo sobre la mesa, porque entendía que el proyecto no estaba lo suficientemente maduro. Exactamente igual con la Asociación Armera. Y os lo dije, nosotros estamos reuniéndonos con la Asociación Armera y con la Escuela Armería porque su gran preocupación es la renovación generacional. Esa es la preocupación que tienen. Y esa es la que está sobre eso, sobre la que está trabajando. Bien, es decir, venís con una propuesta sobre la Asociación Armera, oye, aquí estamos, sumamos, si no pasa nada, pero lo que estoy diciendo simplemente es que en el acuerdo ha habido propuestas que no ha sido especialmente complicado porque nos hemos sentido retratados y que si ese es el camino, tenemos unos planteamientos bastante parecidos, con matices sin duda, pero bastante parecidos en ese sentido. Yo no estoy diciendo otra cosa, yo no estoy quitando méritos a nadie, sino estoy diciendo que son cosas en las cuales nuestra posibilidad de ponernos de acuerdo no ha sido difícil o extremadamente difícil porque estaba también en nuestras previsiones, con lo cual, si esas previsiones lo que hacen es reorientar el desarrollo económico de la ciudad, pues bienvenido sea, que en ello estamos todos. Sí, no, acabo ya. Es que sí que me sorprende que unas cantidades que se destinan a la reactivación económica no se podían reflejar en el borrador porque el nivel de concreción que teníamos de cuánto iban a suponer tampoco era muy alto y, sin embargo, otro tipo de inversiones que tampoco se sabe cuál es su coste porque pasó por la Comisión de Obras y es una cosa que preguntamos los grupos de la oposición, tampoco se sabía cuánto iba a ser, pero, sin embargo, eso sí tenía un reflejo presupuestario. Entonces, eso consideramos que lo que sí refleja es que, aunque sí pueda estar en las intenciones, no parecía que fuera una prioridad en este momento de la Junta de Gobierno. Nosotros, nuestra prioridad clara está definida en el plan estratégico que esperamos sacar adelante y que es el compromiso que hemos adquirido por acuerdo y con el que sí que nos comprometemos sin tapujos. Y ahí se habla de cómo en el nuevo escenario tecnológico tenemos que reposicionar al tejido productivo de Eibar. Ese es el compromiso, ese es el esfuerzo que hemos hecho en las enmiendas y que sí hemos llegado a un acuerdo porque teníais plena coincidencia con nosotros. Pero es lo que no estaba reflejado en el presupuesto y lo que consideramos que hacía falta que se reflejara y que hace que este presupuesto cambie de color. Y por eso nosotros cooperamos con este presupuesto y con su aprobación mediante la abstención. Bueno, espero terminar. A ver, el hecho de que no tenga reflejo presupuestario un proyecto no depende solo de tenerlo cuantificado, que también. Es decir, estamos hablando de un proyecto de la incubadora en el cual hay otros dos partícipes, otros dos protagonistas, son Techniker y Big Berry Land.
Y hasta que no esté claro que los tres tienen voluntad de hacerlo y que los tres están comprometidos en hacerlo, es muy difícil reflejarlo presupuestariamente. Y yo tuve una reunión, claro, tuve una reunión en enero con ambas instituciones para que me confirmaran realmente su compromiso expreso para que esto fuera así y poder hacerlo y poder ya darle luz. Pero no penséis que la dirección la dirección técnica de Big Guipúzcoa lo tenía tan claro, la posibilidad de sacarlo ya a la luz, porque tiene flecos todavía, porque todavía no saben muy bien cómo gestionarlo ni cómo articularlo. Pero bueno, yo les expliqué nuestras necesidades, se ha entendido y lo hemos lanzado, y seguro que se va a hacer, pero a veces la prudencia viene muchas veces por respeto a terceros, Y bueno, y en ese sentido, nosotros, en este caso, tanto Tecniker como Big Guipúzcoa, yo todas aquellas enmiendas de todos los partidos que han afectado a terceros he hablado con ellos. Porque igual estamos pidiendo algo para alguien que dice, ¿y qué me estás contando? Es decir, yo de eso no quiero saber nada. Entonces, hemos hablado con todos y aquellas que hemos incorporado, las hemos incorporado con conocimiento de que a quien se le implica en el proyecto quiere estar implicado en el proyecto. No sabemos muy bien de qué manera, no sabemos muy bien cómo, pero quieren estar en el proyecto. Y, por ejemplo, la Asociación Armera, tenemos ahí un dinero que ahora tenemos que decidir cómo le prestamos el mejor servicio posible a esa asociación para poder ayudarle en lo que realmente necesite. Y ese dinero, ese será el objetivo, pero yo creo que será bueno que ellos nos transmitan exactamente en qué necesidades quieren o creen que sería bueno invertir esa partida. Pues si no hay más intervenciones, votaríamos... Ai, barkatu. Bai, azkena, izango da. Bueno, ez dakit beharrezkoa dan esatea, retirau indogula gure emendakina, bai, badaezpada. Bai, bale. Eta gero, argitzia, guk referentzia enplegu planari indetzagu referentzia lehen, eta esan dugu enplegu planera, Eibarko enplegu planera diru gutxi hau bideratuko dabela Jaurlaritzak. Igaz, baina 1.000 euro gutxi hau, eta hori da esan duguna, eta aldizkari izan be hori esaten dugu. Eta gero, gube uste dugu zozein behar dela Eibarren dagoen langabezia tasari buelta emoteko, eta horregaitzik nahi dugu Eibarko garapen ekonomikoan sailak plan zuzentzaile bat eitxia. Pentsatzen dugu, esan aurretik anekiz diru edo hainbat ez dakize kopuru bideratuko dugula enplegu planera, pentsatzen dugu horretik analiza behar dugula egoera, eta ikusi behar dugula ze perfil daken Eibarko langabetuek. Eta perfilari erreparatuta behar bada ikusiko dugu Eibarko langabetuen 170 edo 170 baino gehiago formazio beharrak ditzuala. Eta behar bada garapen ekonomikoan saietikan eta udaletikan hartu behar dira neurrizak formazio behar horiek asetzeko edo formazio behar horiei bide moteko. Pentsatzen dugu falta dela prebio bat hor, eta prebio hori da eskatzen duguna, eta 2015ko emendakin horretan eskatu genduan, hori nahi neban argitzu. Bueno, generalmente siempre suele acabar el alcalde, pero vamos a dejarlo así. Bueno, pasaríamos a votar el dictamen de la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre la propuesta de aprobación de los presupuestos generales para el ejercicio 2016 y anexos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Nueve votos afirmativos, 10 abstenciones. Pues, siendo un pleno extraordinario, no hay ruegos, preguntas, no hay urgencias, levantamos la sesión.